Bienvenido a Empre Liderazgo Podcast, un espacio donde formamos líderes que administran con propósito lo que Dios les ha confiado. Aquí hablamos de emprendimiento, liderazgo y fe aplicada a la vida real, con conversaciones honestas, principios bíblicos y herramientas prácticas para crecer en tu llamado. Prepárate para inspirarte, desafiarte y construir con orden, visión y propósito. Esto es Empre Liderazgo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Empre Liderazgo. Esto realmente no es un podcast común. Básicamente es un movimiento de empresarios del reino de los cielos. Y hoy el tema va a ser el origen del liderazgo administrando lo que se nos confió. Como hijos del reino. Qué importante esa palabra. Quiero darle la bienvenida a José Carrera, amigo de la casa. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Bien, mi brother, ¿y vos qué tal? Muy bien, gracias. Te felicito por este podcast, es una gran idea vos. Realmente sí. Poder compartir del reino con otras personas y poder impulsar el emprendimiento, el liderazgo. Me encanta esto que están haciendo, realmente me encanta. No, excelente. Sí, esto es un proyecto que hemos avanzado en este año y creo que esto va a dar mucha información a personas que no nos conocen y que al tener este tipo de conversaciones contigo y con las personas que van a estar con nosotros va a ser de mucha, primero, bendición y segundo, de mucha información que ellos necesitan. ¿Ok? La verdad, me encantaría iniciar, José, con una primera parte de lo que es para ti o cómo lo entiendes, liderar desde el reino. ¿Cómo tú verías, cómo nos dirías tú a nosotros eso? Bueno, a mí me encanta cómo la Biblia te presenta al movimiento de Jesús. Te lo presenta como un reino. Sí. Lo hermoso de un reino, clavados nosotros que conocemos más la democracia, sí. Pero en un reino el rey manda. Y en un reino se hace lo que el rey dice. Sí. Entonces, lo que a mí me gusta muchísimo de ver la instrucción de Dios para nosotros acerca de nuestra vida, es que cuando nosotros nos sometemos a ser llamados miembros de un reino, en este caso el reino de los cielos, se hace lo que el rey dice. Y eso también te ayuda un montón porque en los negocios, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, si tú empiezas a tomar decisiones desde lo que el rey de ese reino te dice, empiezas a ver las cosas florecer y te ayuda un montón porque la gloria no es para ti, es para el rey. Tu única gloria fue en hacerle caso. Entonces, cuando tú me preguntas a mí ¿qué significa eso? Para mí significa poder hacer las cosas como el rey me dice que las haga. Y si me va bien, gloria a Dios por eso. Y si me va mal, aún confío en Dios, porque yo quiero seguir haciendo las cosas que el rey de este reino glorioso me dice. Y sabes que con lo que tú respondes, siento que no nos va a ir mal. No, pues. Porque, o sea, si es el propio rey que te indica eso, sí. O sea, creo que está bastante entendible. Sí. Y, por supuesto, bien sujetos. Porque no es lo mismo depender de uno mismo que depender de él. Wow, qué interesante. Gracias por eso. ¿Cómo interpretas tú esa instrucción como líder? Cuando la Biblia te dice, gobiernen sobre la tierra. Sí, como yo veo el gobierno sobre la tierra es que en el reino de los cielos, que es un ambiente invisible, todas las cosas son perfectas. Como diría Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. ¿Por qué? Porque allá todo funciona como Dios dice que funciona. Si las personas no se someten, si los seres en el reino de los cielos no se someten a lo que Dios dice, no pueden estar ahí. Entonces, cuando Dios en Génesis crea la tierra de la nada desde su intención y pone al hombre en medio del Edén para que él lo labrase y lo cuidase, cuando Dios hace eso es porque Dios diseñó un ambiente físico.
Y él quería que todo el gobierno del reino de los cielos, que es un ambiente sobrenatural, espiritual, invisible, que se pudiera utilizar todos los principios del reino de los cielos en un ambiente físico que se llama tierra, que él creó. Ahora necesitaba a alguien que lo hiciera, pone al hombre físicamente, pero con un toque espiritual adentro de él para que pueda estar conectado al reino de los cielos y poder implementar las cosas, como en el cielo, en la tierra. Por eso Jesús, cuando ora, nos enseña, y esto es importante para el empresario, para el emprendedor, para todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordar que no somos cuerpos teniendo una experiencia espiritual. Somos espíritu teniendo una experiencia corporal. Wow. Y mientras estamos en este cuerpo, en este tacuche que es temporal, internamente tenemos un espíritu que está siendo invitado por el mismo Espíritu de Dios a poder hacer las cosas como se hacen en el reino de Dios. Entonces, cuando Él nos dice, ejerzan gobierno, significa, estén conectados a mi espíritu para que puedan hacer las cosas que el Rey de los cielos hace y que nosotros implementando esas cosas en esta tierra lo podamos hacer de esa manera. Ejercer el gobierno en un ambiente físico significa que mi espíritu está conectado con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios alimenta mi vida para que yo pueda tomar mis decisiones que tienen un impacto físico en mi familia, en la empresa, en la sociedad. Es como que yo te pidiera, levanta la mano. ¿Sí? Levántala. ¿Sí? Dame tu mano. Esta otra. Mano, y conexión vertical. Exactamente. Sí. Yo estoy conectado. Mi espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. De ahí viene mi identidad. Exacto. Y luego, desde mi identidad, desde mi interior, yo empiezo a ejercer influencia sobre ti. Correcto. Entonces, no es un control que parte desde mi opinión. No. Es una administración, es un servicio, es un liderazgo que parte desde mi interior, que está conectado con un reino que es perfecto. Claro, claro. No, y eso va amarrado, entonces, como la obediencia, y como mencionas, no es el control, sino una obediencia. Así es. Qué buena esa. Sí, y te quita mucha responsabilidad. Total. Cuando tú decides obedecerle a Dios, dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si yo empiezo a obedecerle a Dios, entonces automáticamente las cosas a mi alrededor van a empezar a prosperar, porque no van a prosperar desde mi opinión, sino van a prosperar desde la perspectiva del reino de los cielos, que es perfecta. Correcto. Es como asistir a la mejor universidad del universo. Wow. Sí, bueno, realmente nosotros como en el liderazgo creemos que la verdadera autoridad nace de la responsabilidad, no del título como tal. ¿Ok? Y eso lo vemos desde el principio cuando Dios nos invita a gobernar, cuidando y no más y no imponiendo, ¿sabes? Entonces, es la intencionalidad que debe existir. Ahora, bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo liderar con servicio y no como con poder, porque a veces hay que tener muy claro esos dos conceptos, porque yo siempre he hablado que yo sirvo. A la gente que me rodea, a quien yo dirijo. ¿Okay? Y eso debemos tenerlo en cuenta primeramente como líderes que somos. No imponer, porque yo diría que ya eso es parte de los jefes, en que somos líderes, entonces vamos a, digamos, a servir a nuestra gente. Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta que servir era más poderoso que dirigir? En tu momento, porque tú manejas personal, ¿en qué momento te diste cuenta que mejor era el servicio? Esa parte. Bueno, como empresario, tú obtienes varios beneficios. En mi caso, como empresario, yo he descubierto que yo obtengo 3 grandes beneficios al ser empresario. El primero es que tengo disponibilidad y flexibilidad en mi tiempo. Importante. El segundo es que puedo tomar decisiones inspirado por el Espíritu Santo con cierta libertad.
me lo permite un capital de inversión, me lo permite la experiencia empresarial, me lo permite las estrategias fiscales que hemos aprendido. Entonces, el gran beneficio del empresario, esos dos grandes beneficios, y me falta el tercero, que va alineado a tu pregunta. El primero, tengo un mayor control de mi tiempo. El segundo, tengo un mayor control de mis decisiones. Y el tercero, empresarialmente hablando, es poder proveer trabajo. Y en proveer trabajo es donde yo veo realmente la diferencia entre utilizar un poder que yo tengo como un empleador a servir a las personas que son miembros de mi equipo. ¿Cómo sirvo yo a las personas que son miembros de mi equipo? Pagándoles su salario a tiempo, ofreciéndoles porcentajes de comisión adecuados. Estoy queriendo servirles a ellos. No quiero abusar como empleador de este equipo, porque finalmente, si a ellos les va bien, a toda la organización le va a ir bien. Por supuesto. Entonces, aquel empresario que se mete a hacer empresa para tener un poder adquisitivo, por ejemplo, va mal. Seguro. El empresario, el emprendedor, debe buscar hacer empresa hablando de beneficios, pensando, voy a poder servir a las personas. No solo al cliente interno de una organización, sino también al cliente externo de la organización, que a la final son importantes y el servicio para ellos es muy valioso. José, y ya con lo que acabas de decir, esto me trae una pregunta. ¿Puedes contarnos alguna historia donde el servir fue mucho más por encima de tu autoridad formal en tu empresa? Definitivamente. Mira, hay muchas historias porque las personas siempre les va a gustar en tu equipo que te veas ensuciarte las manos. Les va a gustar ver que no solamente estás apuntando con el dedo, mire esto falta, que es necesario, porque hay que traer dirección, hay que traer guía. Pero siempre he descubierto que la energía de los colaboradores o los miembros del equipo a mi alrededor cambia cuando yo me involucro en algo que ellos no esperaban. Y tengo un montón de historias, pero una de las más recientes es que en un negocio que nosotros administramos en Escuintla, teníamos que mover como unos 2,500 adoquines de un lugar que a mí ya me había desesperado ver los 2,500 adoquines porque no teníamos otro espacio donde ponerlos, pero te estorbaban un poco la vista cuando tú entrabas al lugar y eran 2,500 adoquines, ¿vamos? Entonces yo recuerdo que llegaba y la instrucción estaba dada, pero yo me uní al equipo. Y empezamos a cargar los adoquines, los cargábamos en el pick-up y todo. Pero como el adoquín ya llevaba un buen rato de estar ahí, de repente nos salían alacranes, de repente nos salían serpientes, ratones, nidos de ratones ahí, porque este negocio todavía estaba muy, muy crudo el terreno. Pero yo estaba ahí. Y en medio de la cargadera nos salía un animal u otro y las personas me veían a mí que junto con ellos lográbamos limpiar el lugar, cargar y toda la cosa. Y luego, miren mucha, mandemos a traernos un coco porque es en Escuintla, entonces teníamos una venta de coco cerca, compartir con ellos, estar ahí. Definitivamente hacerlos sentir que todos somos importantes en el proceso y que aunque probablemente yo soy el inversionista más grande ahí o yo soy el dueño, que a la final no somos dueños de nada, Dios solo nos da para administrar, pero que yo me puedo poner con ellos a cargar adoquines, a ahuyentar a los ratones, a tener cuidado con las serpientes, son de esas experiencias que definitivamente levantan la energía en las personas. Porque esto es bien importante lo que te quiero decir. Cualquier líder emprendedor, ya sea que tengas una persona en tu equipo o tengas 60, 100, tú como líder siempre debes cuidar la energía en las personas.
y ponerte junto con ellos a servir en algo que ellos no te esperan, que tú sirvas, que te ensucies las manos, la energía del equipo aumenta. Y eso es muy importante. Sí, me hace sentido bastante, porque esa energía la debes mantener constantemente. Y justamente es lo que te quiero preguntar, ¿cómo lo haces diariamente? Mantener la energía, o sea, tener el equilibrio ese de servir y liderar. Sí. Bueno, yo lo clasifico de dos maneras. Una persona en el trabajo tiene que estar constantemente intercambiando entre las aptitudes y las actitudes. La aptitud es todo lo que tú has aprendido en el papel, es lo que regularmente te dice el currículum de una persona. Cuando una persona llega a la empresa pidiendo chance, lo que te lleva en el currículum es su aptitud. Correcto. Pero luego tienes un par de meses para medir la actitud. Entonces yo he descubierto que mi energía como emprendedor, como empresario, es encontrar un balance entre mis aptitudes, lo que yo sé acerca del chance, y mis actitudes, lo que yo hago para relacionarme mejor con los demás. Porque una persona puede ser muy apto para algo, pero con su actitud se pasea en su aptitud. Cierto. Tú puedes tener una gran estrategia en el pizarrón acerca de tu emprendimiento, pero si la actitud tuya y la actitud de las personas que están en el equipo no sirven, por gusto la aptitud. Es como yo le he dicho a muchas personas en muchas ocasiones. Yo he conocido ingenieros sin título, es decir, una gran actitud. Sí. He conocido títulos sin ingeniero. Está la aptitud, pero carece. Está la aptitud, pero carece la actitud. Correcto. Entonces yo creo que la energía del emprendedor debe ser un balance entre manejar sus aptitudes y sus actitudes. Porque yo te puedo decir, yo sé mucho de eso. Sí, pero si con tu actitud no me puedes ayudar ni siquiera a cargar unos adoquines, estás fregado. Así es. Wow. No, y eso me recuerda, José, lo que ya menciona es cuando Dave Ramsey tuvo su primer quiebre de su empresa. Él entendió algunas cosas posteriormente y él dice que un gran empresario enseña que el liderazgo real nace cuando decides servir. Y es bien poderosa esta frase, porque no es cuando te nombran líder, es cuando naces, cuando decides servir. Y va todo lo que es relacionado con lo que has estado diciendo. ¿Ok? José, te conozco de varios años y tengo el honor de ir viendo cómo eres como persona, como líder en la iglesia. Y quiero quiero que me digas en tus propias palabras los rasgos de liderazgo de Jesús que te hayan inspirado en tu vida personal, en tu vida empresarial, como ministro de una iglesia. ¿Cuáles son esos rasgos de Jesús que más te han inspirado? Son muchísimos los rasgos de Jesús que a mí me inspiran. Pero el mayor de ellos es que Jesús dijo claramente, todo lo que yo digo, lo escucho del Padre. Y todo lo que yo hago, lo veo del Padre. Wow. Una obediencia absoluta a lo que el Padre le decía. Entonces de ahí se van algunos hábitos de vida importantes que vemos en Jesús constantemente, como que les dice a sus discípulos, muchachos, ustedes váyanse y nos vemos ahí al rato. Y él se iba a orar, a pasar tiempo con el Padre. Y de repente los encuentra en medio de una tormenta y él venía caminando sobre el agua. Lo que te quiero decir de esa actitud de Jesús que a mí me inspira es que yo entiendo que como empresario, como esposo, como padre, como líder que sirve en una iglesia, yo necesito buscar la manera de que las cosas que yo diga
las escuché de nuestro Padre Celestial, y las cosas que yo haga las haya visto de Él hacer también a la luz de la palabra. Si yo hago eso, si yo paso esos momentos de intimidad con Él como Jesús lo hacía, seguramente voy a poder encontrarme con las personas, con mi equipo, con mi familia, con mi esposa, con las personas de la iglesia. Los voy a poder encontrar a ellos en medio de una tormenta y yo les voy a decir: calma. Vengo de estar con el Padre y tengo esta palabra. O a veces en ventas, dice alguna de las gerentes de ventas, dice: vamos a perder a todos los clientes. Y yo vengo del Padre, vengo de mis tiempos con el Señor en la mañana, y aunque ya va corrido el día, me le acerco y le digo: ¿todos los clientes? No, José, o sea, esta familia. Bueno, entonces traigo la calma. Sí. Pero yo para eso necesito estar conectado al Padre, como Jesús estuvo conectado al Padre, evidentemente. Sí. Mira, humildad, visión, propósito, son principios que, ¿cómo lo aplicas en tu entorno familiar, laboral o en tu iglesia? Sí. Me imagino que más ahorita en la iglesia, porque estás como pastor, por supuesto, estos principios, ¿no? Los 3 que te acabo de mencionar. ¿Cómo lo aplica? Porque acabas de mencionar algo bien interesante, y es la calma. O sea, porque realmente entre toda la tormenta, o sea, hay un momento de calma. Aunque después de una frase que dices tú mucho y me da mucha risa, es que después de una tormenta viene otra tormenta. Pero eso lo tocamos en otro tema. Pero sí, ¿cómo aplicarías tú esos 3 principios que te vas a mencionar? Humildad, visión y propósito. Humildad, visión y propósito. Bueno, me encanta que hayas empezado con humildad, porque yo creo que la humildad es la clave. Hay un proverbio que dice: al fracaso lo precede el orgullo, al éxito la humildad. Correcto. La humildad es la clave. Familia, iglesia, empresa, la humildad es la clave. ¿Cómo lo aplico? Hay una manera para mí de ver la humildad, y es la siguiente. ¿Has escuchado que a veces las personas dicen: ay, mira su carrito, qué humildito? O mira, su casa es bien humildita. Sí. Regularmente las personas confunden sencillez con humildad. No hay que confundirlo, porque yo he conocido personas que viven en mansiones que son muy humildes. Y he conocido personas que viven en viviendas, que viven en casas de lámina muy orgullosas. Entonces, no hay que confundir humildad con sencillez. Qué importante eso. Para mí, la humildad no es pensar menos de ti. La humildad es pensar menos en ti. Cambia la cosa. Yo voy a ser humilde en mi empresa si pienso más en el cliente externo e interno. Yo voy a ser más humilde en mi matrimonio si pienso más en mi esposa que en mí. La humildad tiene la cualidad práctica para mí de poder pensar menos en mí y más en los demás. La visión. Para mí la visión es muy importante. Y yo encuentro visión en el Padre, en mis tiempos de estrategia con Él. Señor, dame una visión. Ayúdame a ver esto más allá. Porque yo siempre he dicho esto. El futuro no está adelante de ti. El futuro está adentro de ti. Si una persona quiere tener visión, no debe tratar de ver hacia adelante. Debe ver en su interior. Yo le digo al emprendedor hoy, digo, emprendedor, tu visión no está delante de ti, está adentro de ti. Tienes que verla en tu interior. Es muy diferente, porque un pensamiento parte desde el interior. Todo esto, este vaso, este micrófono, esta camisa, todo, fue la visión de alguien. ¿En dónde nació? Desde su interior. El futuro, la visión no está enfrente, está adentro. Y luego el propósito, para mí el propósito está muy claro. Mi propósito es tener comunión con Dios el Padre. Ese es mi propósito. La gente dice, ¿cuál es el propósito de mi vida? Yo te digo, el propósito para nosotros es tener comunión con Dios. Correcto. Ese es el propósito. A todo lo que hago le aplico el propósito. Mis decisiones financieras, de relación,
propósito. ¿Cuál es mi propósito? Tener comunión con el Padre. No hay que darle muchas vueltas a ese asunto porque yo creo que ese es realmente el propósito de todos los seres humanos, tener una relación con el Creador. José, entonces, con el base de lo que es humildad, visión y propósito, que son 3 elementos importantísimos, si Jesús estuviera liderando hoy una empresa o un ministerio, ¿cómo crees tú que lo lideraría? Porque al final ya nos ha dicho mucho, nos daba mucha información al respecto, justamente bajo esas premisas de cómo él era. Sí. ¿Qué me responderías al respecto? Mira, Alejandro, a mí me encanta que estés metiendo conceptos de reino en todo esto de empreliderazgo. ¿Por qué? Porque las personas han limitado a Jesús y a su enseñanza solo a los parámetros de la iglesia. Sí. Cuando Dios establece su reino y mete al hombre en la tierra, le dice, ejerce dominio sobre todo. Cierto. Y ojo aquí, el dominio, ya hablamos, no es control. Lo primero que el hombre debe dominar para poder ejercer gobierno es a él mismo. Por eso, cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, él le dice, el Espíritu de Dios no te ha dado temor ni cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Poder porque estás conectado a la fuente inagotable de poder que es Dios. Amor porque estás conectado a Dios. Dios es amor. Dominio propio es mi responsabilidad, es controlarme a mí mismo. Entonces, cuando yo veo a Jesús, y por eso me alegra que estés metiendo esto, porque Jesús es aplicable en la empresa, en la familia, en la iglesia, en el vecindario, en el tráfico, en todos lados. Jesús es aplicable para todos lados. Pero una de las cosas que yo siento que Jesús haría más es reducir los niveles de rotación en las empresas y en la iglesia. Porque Jesús fue un hombre que le hizo ganas a 12 ingratos por 3 años. Y los 12 lo sacaron de onda. Bastante. Pero él no vino, no, mira, Simón, ándate. Pásenme a otro, yo creo que me equivoqué con aquel. Es lo que yo le digo a los gerentes en las empresas que yo administro. Le ganas a ese colaborador, enséñele. Porque muchas veces lo primero que me dicen es, José, necesitamos cambiar a fulano o a fulana. Yo le digo, no, hombre, enséñele. Sí. Inviértale tiempo. Lo mismo pasa en la iglesia. Ay, mira vos que aquel hermano anda en unos pasos meros complicados. Hay que bajarlo de esto. Hay que quitarle esto. Espérese. Si él está en proceso como usted y yo, hágale ganas. Enséñele. No hay malos estudiantes. Lo que hay son mentores que renuncian muy temprano. Están renunciando antes de tiempo. Deberían de hacerle ganas un poquito más a la gente. ¿Tú te imaginas que Jesús no le hubiera hecho ganas a un Simón? Que no le hubiera hecho ganas a los hijos del trueno. Que ellos le dicen, si quieres oramos para que caigan rayos sobre esta gente. Y Jesús, tranquilos, están hablando desde su carne. Yo creo que Jesús le dedicaría más tiempo a las personas y entonces lograríamos reducir los niveles de rotación. ¿Por qué? Porque hemos pensado que la gente es transferible rápidamente. Si no funciona, saquémoslo. Y yo entiendo, pero hacer los procesos, hombre, la misma ley te lo establece. Tú no puedes despedir a alguien si primero no le has hecho un llamado de atención verbal. Correcto. Registrado. No puedes desvincular a alguien si luego no has hecho algunos llamados escritos. Luego no puedes desvincular a alguien si no lo has suspendido sin goce de salario. Hasta después de eso ya puedes desvincular a la persona. Pero ¿qué hace la persona? Se larga. ¿Por qué? Porque no tienen el corazón de decir, voy a invertir en esta persona, voy a mentorearle. Sí. Espero darme a entender con eso. Completamente. No, me pone a pensar mucho porque a veces actuamos bajo la reacción. A veces como líderes pasa eso. Sí. Bajo la reacción y no bajo la dirección. Exactamente, sí. Y es algo que realmente es que poner a un lado sí. las reacciones. Y como tú dices, mentoreemos.
Exactamente. Tiene algo bueno, por algo está allí. Sí. No, Yo creo que el jefe es reactivo. El mentor es proactivo. Proactivo. Sí, son palabras totalmente diferentes. Yo de eso tengo muchas historias que contar, pero la contaremos después en otros podcasts. Sí. Mira, el liderazgo de Jesús fue claro. Realmente no buscó reconocimiento, buscó transformación. Sí. Impresionante esa fase. Y eso es lo que queremos rescatar en esta comunidad de emprendedores. O sea, que realmente antes de tomar y reaccionar, ¿qué hubiese hecho Jesús? ¿Qué tal? ¿De verdad? Porque como tú dices, 12 ingratos, cada uno una cabeza diferente, sí. Un mensaje diferente, una manera de pensar. Y uno lo traicionó a la final. Al final, entonces. Y él sabía que ahí está. Sí, señor. Bueno, realmente, José, ya para cerrar, porque ya de verdad sé que nos encantaría estar en más tiempo contigo, pero si tuvieras que dejar una frase que resuma lo que significa liderar en el reino, ¿cuál sería? Tómate tus segundos para pensar. Una frase que resuma lo que significaría liderar en el reino de Dios. La frase que yo usaría para resumir liderar en el reino de Dios la voy a tomar del apóstol Pablo, que dijo: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Yo creo que la clave de un buen líder es ser un buen seguidor. Si tú quieres liderar a alguien, pero no estás siguiendo a alguien, tu liderazgo va a tener muchas brechas. Yo no me permito liderar a alguien si yo no estoy siendo liderado por alguien más. La autoridad debe existir. Yo soy un hombre bajo autoridad. Y la clave del reino es entender que la humildad parte desde someterte a una autoridad saludable. Entonces yo tomaría esa frase como algo para invitar a todos los que me están escuchando a encontrar a alguien digno de ser imitado. José, ¿qué consejo práctico le darías a alguien hoy que se siente llamado a liderar, pero no sabe por dónde empezar? Yo le diría a aquella persona que quiere liderar, pero no sabe por dónde empezar, que necesitas un mentor, no un socio, no un compañero, necesitas un mentor. Yo creo que esta sociedad está tratando de hacer las cosas muy solo. Necesitas alguien que te acompañe, necesitas alguien que te dé consejos de sus propias experiencias. El gran reto será encontrar a la persona indicada. Pero mentores, puedes encontrar a alguien en quien inviertas un cafecito, que puedas escuchar, puedas ir a donde él o ella están y poder dejarte mentorear. Si no encuentras a una persona real con quien puedas compartir el tiempo, puedes encontrar mentores en autores de libros. Hoy en día tenemos canales de difusión en donde puedes encontrar a buenos mentores. Yo tengo mentores y hoy te invito a ti, líder, que quieres empezar un negocio o empezar tu familia o sientes un llamado a empezar algo relacionado a la iglesia de Jesús, necesitas un mentor. Wow, amigos, increíble la verdad lo que nos ha dicho José hoy. Qué gratificante escucharte, José, de verdad, muchas gracias. Creo que el mensaje está bastante claro, súper entendible para todos los amigos que piensan o ya están emprendiendo. Importante tomar este tema. O sea, si hay cosas que no te quedaron claras, puedes retroceder este podcast y los puedes agarrar los tips necesarios que te van a ayudar a continuar. Y bien, amigos, esto fue Empreliderazgo Podcast, el espacio para líderes que administran lo que Dios nos ha confiado. ¿Okay?
para el próximo podcast que tenemos va a ser un tema bastante interesante, donde hablaremos sobre cómo el orden y el manejo del tiempo abre las puertas de la bendición. Así que pendiente para nuestro próximo. Nos vemos.